Buenos días a los presentes. Vamos a iniciar la conferencia del doctor Héctor Tejera Gaona. En Perdón, primer solo quitar lugar, un poquito su cámara para que lo veamos o la sube. sí, ahorita la subo un poquito porque esto de tener unas cámaras así, Listo, doctor. sí, yo creo que ya. Bueno, pues nada, buenos días. Como dije anteriormente, vamos a iniciar. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Tejero Gaona. Es un gusto tenerlo aquí para que nos dé la conferencia inaugural. Lo primero que vamos a hacer es ver un breve resumen de lo que nos va a presentar. Pasaremos a continuación a ver un vídeo sobre su semblanza. Iniciará el doctor a darnos su conferencia, que aproximadamente dura 45 minutos, y después pasaremos a unos breves comentarios sobre la misma y a las preguntas que tenga nuestro amable público. En cuanto a la conferencia del doctor, la misma sintetiza algunos resultados de estudios realizados sobre procesos electorales y estrategias proselitistas con base en la dinámica de la representación y participación ciudadana, así como de las acciones de los gobiernos locales y su capitalización política y económica mediante los esquemas extractivos. Presenta resultados donde se ha precisado cuál es la estructura común subyacente que integran diversas prácticas político-culturales observadas en espacios muy diversos de la metrópoli que es Ciudad de México. A partir de esto, realizado reflexiones que enmarcan la intervención de la política. Las mismas están basadas en preguntas, en las siguientes preguntas, de hecho: ¿cómo y por qué se compite política y electoralmente con base en ciertas prácticas? ¿Cuáles son los efectos estructurales y culturales que ellas propician? Son interrogantes que guían la exposición que nos va a presentar el doctor, la cual apunta a destacar algunos derroteros en futuros proyectos de investigación que tengan, entre otras, las siguientes finalidades: ahondar en el desempeño de los integrantes de las organizaciones político-clientelares con influencia territorial en Ciudad de México, explicar en qué medida los procesos de crecimiento y desarrollo urbano se vinculan con la configuración y reproducción de la estructura política y sus estrategias de economía extractiva, y evaluar los efectos de eficacia descendente de las políticas de gasto social como estrategias de apoyo gubernamental. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a la conferencia del doctor Tejera Gaona. Si nos hace el favor, doctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas Lo gracias. Muy, escuchamos muy bien. buenos días, muy amables. Muy buenos días. Primero les agradezco muchísimo primero al Colegio Libre de Hola, Hidalgo. por ahí queremos presentar su currículum, si nos permite. Es que me dijeron que empezara. Un error por ahí, Una permítame. No, pues está disculpa, bien, vamos a yo calladito presentarla. me quedo. Ustedes me dicen cuándo. Sí, una disculpa, vamos a presentar primero la semblanza. Héctor Tejera Gaona, doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones para la Integración Social y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor
investigador titular C en el Departamento de Antropología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue investigador de tiempo completo, titular C, en la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Investigador asociado de tiempo completo, categoría B, en el Centro de Investigaciones para la Integración Social. Ha sido jefe del CREA de Relaciones Económicas del Departamento de Antropología. De igual manera, ha sido coordinador nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, jefe del Departamento de Investigación sobre Agricultura y Alimentación, jefe del Centro de Investigaciones para la Integración Social. Fue curador de la Sala de África en el Museo Nacional de las Culturas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autor de más de 10 libros, ha sido editor y coordinador de otros 12 e igualmente ha participado en 111 artículos y capítulos de otros más. Es ponente, conferencista y docente. Ha integrado comités editoriales, revistas y dictaminación de artículos, así como comisiones evaluadoras y comités de premios en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otros. Pues ahora sí, vamos a dar paso al doctor Héctor. Si nos hace el favor, doctor. Gracias. Disculpen la falta de coordinación de mi parte. Primero agradezco, como decía yo, al Colegio Libre de Hidalgo, pues, la invitación que me han hecho, al doctor Juan Taguenca, que lo hizo personalmente. Les agradezco mucho su atención. Voy a compartir pantalla, a ver si lo puedo hacer. Sí. Aquí voy a hacer compartir pantalla y a ver si ya la comparto. Muy bien. Preguntaría si están viendo mi pantalla. Sí se ve. Muchas gracias. Bien, como dice el título, la primera lámina, voy a presentar un trabajo que hemos estado realizando el doctor Emanuel Rodríguez del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien hoy habla con ustedes sobre cómo funcionan las alcaldías y antes delegaciones políticas en la Ciudad de México y tratando de explicar cómo es que se utilizan ciertas prácticas políticas para competir en el espacio, no solamente de las elecciones, sino también de los ámbitos intrapartidarios, es decir, los partidos políticos mismos. Yo quisiera iniciar con una fotografía que tomé hace muchísimos años, en el 97, en el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y como no voy a tardarme demasiado en el tema porque lo uso a veces para clase, pero el día de hoy les voy a decir qué es lo que yo veo. Lo que se ve es un color amarillo más o menos uniforme, ¿no? Que podría significar que probablemente todos los que están ahí presentes, digamos, tienen una identidad que parece ser más partidaria que una identidad que esté fragmentada. Pero si nos vamos a el inicio de campaña de Gabriel Mancera, ¿no? del licenciado Mancera cuando fue jefe de gobierno, o sea, en el 2012, ¿no? Lo que uno encuentra ya es que existen muchísimos colores, ¿no? Que están allí presentes en lo que sería pues ya un mitin muy típico. Este es en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Y una foto que tomé más de cerca, ustedes pueden ver que existen banderas, propuestas, grupos muy diferentes. ¿Qué pasó en esos años, pues hasta ahora ya son 20 y tantos años? Pues lo que fue sucediendo es que
podemos decir que existe una formación de una élite político, élite que controla la Ciudad de México, que combina dos procesos. Por una parte, la creación y expansión de redes político-clientelares, y por otra, su empleo para fortalecer facciones políticas. Casi todas las banderitas que ustedes ven aquí, como las que vieron en la pasada, en realidad pertenecen a grupos que representan facciones políticas. Algunas son realmente grupos corporativos, etcétera, pero casi todos son grupos que se convirtieron en facciones políticas dentro del PRD, ¿no? Y que incluso ya no utilizan la bandera del PRD, sino utilizan sus identidades propias, que son banderas personalizadas, digamos, de colores diferentes al amarillo que tenía entonces el PRD en la Ciudad de México. Lo que yo puedo sostener, que es lo que va a ser la plática del día de hoy, es que estos dos procesos de creación de redes políticas y su empleo para fortalecer facciones políticas propician cambios sustanciales en la manera en que se administran los gobiernos locales, es decir, las delegaciones políticas antes y ahora lo que son las alcaldías, a partir del 2018, sin que ello signifique que la estructura organizacional, es decir, que existe entre ellos, se haya modificado sustancialmente. Desde 1997, cuando se elige el primer jefe de gobierno en la ciudad, en ese entonces el Distrito Federal, hasta las elecciones de gobierno que ustedes están viendo aquí, en el 2012, asistimos sí a su transformación, es decir, a su fraccionamiento y consolidación, ¿no? Pero no podemos decir que pues ya pertenezcan al mismo partido. En realidad son muchos partidos bajo una misma bandera. En este sentido, quisiera yo recordarles que a partir de 1997, pues regreso a la primera diapositiva, cuando se inicia, a partir de 1997 hay una paradoja. La paradoja es que cuando se vota por el PRD en la Ciudad de México, no necesariamente se vota por la izquierda, sino se vota en beneficio de líderes de organizaciones político-territoriales, quienes se convirtieron en funcionarios y legisladores, lo cual es resultado de que hay una negociación entre Cuauhtémoc Cárdenas, que ante el temor de perder las elecciones, ¿no?, a la jefatura de gobierno, porque todavía la presencia del PRI era muy fuerte en esta zona, negocia que lo apoyen en su campaña electoral. Esta negociación implica que la estructura político-territorial que existía en ese entonces se integre al PRD y paulatinamente a la organización partidaria, es decir, empiecen a ser representantes del PRD, empiecen a tener puestos en el PRD, y de ahí se empiezan a dispersar hacia el poder legislativo, hacia los gobiernos locales, o sea, las alcaldías ahora, y al gobierno central. De esta manera se integra una estructura político-territorial basada en alianzas entre quienes encabezan organizaciones urbanas que a la larga se convierten en las conocidas corrientes, bueno, no les gusta que les digan facciones, pero las corrientes políticas que integrarán en ese entonces al PRD. En otros textos yo voy a abordar ese tema, así que no le voy a dar más vueltas. Lo que puede uno encontrar entonces es más o menos una estructura, yo le digo de clan cónico porque soy antropólogo, pero no me hagan mucho caso, en el cual tienes un territorio en la Ciudad de México en el que hay alianzas entre diferentes organizaciones locales, que a veces son corporativas o no, que a su vez están vinculadas con alianzas territoriales, a alianzas políticas, a líderes territoriales más amplios, que a su vez están aliados con representantes de los partidos políticos. Y entonces se va generando lo que ustedes están viendo aquí, una estructura cónica, ¿no?, que caracteriza mucho lo que es la dinámica territorial política en la Ciudad de México. Bien. Entonces, lo que podemos encontrar es que los reiterados triunfos del PRD en la capital del país, desde el 2017 hasta
hasta el 2015, porque ya en el 2018 ya no fue tan fácil, ¿no? Existe un proceso, ¿no?, que favorece la consolidación de esta élite política que tiene esta estructura que les estoy mostrando en la lámina, que si bien se encuentra dividida en facciones, integra, lo que les digo, es un grupo político que desplaza al Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México y mantiene, digamos, no es un partido dominante, pero sí el PRD es un partido predominante en la capital del país, es decir, sí hay movimientos y hay a veces que gana en alguna alcaldía otro partido, y hay alcaldías en las que siempre gana el PAN, que son Benito Juárez, y a veces la Miguel Hidalgo. Ahorita se las voy a mostrar a qué alcaldías me refiero. Y lo que encontramos entonces es que la competencia entre estas facciones se sustenta en un dicho que he escuchado varias veces cuando hago etnografía, que es de cuánto tienes, cuánto vales. Es decir, cuántas son tus redes, qué cantidad de individuos tienen tus redes, qué posibilidad tienes de influir en los procesos electorales, y eso es lo que te da la valía políticamente hablando. Y esto consolida una estructura política que, como hemos visto, va juntando pequeños grupos, se van consolidando en una red más amplia, que a su vez hace alianzas con grupos de otros lados, y se van generando grupos que tienen, en algunos casos, muchísima influencia en la Ciudad de México y a veces en otros estados de la República. O sea, se absorben organizaciones territoriales, ¿no?, que estaban vinculadas entre diversas alcaldías, y se hace una organización cada vez más amplia. Ok, ahora bien, ¿por qué voy a hablar hoy estoy hablando de esto cuando el título de la plática, yo, como diría Paco Ignacio Taibo, pues ya verán ustedes si es conferencia magistral o no después de que termine, no antes. La economía extractiva que yo estoy que he estado estudiando, o así le he llamado, se propicia porque se configura en México una forma de competencia política que, como es una lucha entre facciones cada vez más consolidadas, cada vez con más poder, ¿no?, se va generando, y aquí los puse, ¿no?, en esta lámina, se va generando lo que yo llamaría un proceso de capitalización de espacios gubernamentales, mediante los cuales los integrantes de una facción política intentan fortalecerse, ¿no?, y mediante el control de un gobierno local que les permite alimentar, ¿no?, mediante bienes y servicios a sus bases sociales, ¿no?, y esto usualmente se ejerce en el espacio de una alcaldía, ¿no?, o de varias alcaldías, pero pues, digamos que tiene espacios territoriales más o menos delimitados. Usualmente este tipo digamos, de extracción, de mal manejo de recursos, etcétera, ¿no?, se responsabiliza a la carencia de normas y procedimientos institucionales, ¿no?, lo que muchas veces lleva a hablar del tema como una cuestión de corrupción. Yo los invito al día de hoy a dejar la idea de corrupción a un lado, no porque no haya enriquecimiento personal, sino porque no queremos seguir esa vertiente, ya que se evidencia que la cuestión de la corrupción siempre ha estado ligado, ¿no?, o por lo menos la solución a la corrupción ha estado ligada muchas veces a la formación a la instauración de procedimientos, de leyes, manuales, de fiscalización por órganos de control interno, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos encontrado, y por eso nosotros le llamamos economía extractiva, es que los grupos políticos que controlan una administración local, ¿no?, pueden controlar el andamiaje institucional gubernamental de gestión a través de fortalecerse
políticamente, lo cual diluye tanto la supervisión gubernamental como de esa manera pues los protege muchas veces de su confrontación con los ciudadanos, con los vecinos que se quejan de problemas que existen en las delegaciones, como construcción de inmuebles en zonas que no están permitidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso entendemos un poco la economía extractiva como este proceso de capitalización de los puestos, pero no solamente para enriquecimiento personal, sino para construir una estructura política de base, de fortalecimiento para una posibilidad de competir en el espacio político de lo público. Entonces, pues, o sea, usualmente el término economía extractiva designa actividades usualmente relacionadas con la minería, la privada o la multinacional, en los contextos muchas veces neoliberales, ¿no? En Latinoamérica es muy común. Lo empleamos porque finalmente lo que encontramos en este tipo de gestión pública es un carácter depredador, ¿no? Es un carácter depredador de las prácticas que se emplean por las facciones políticas enquistadas en los gobiernos locales y las administraciones locales, ¿no? Para fortalecerse, ¿no? Y dejan, ¿no? Lo que dice la última frase de esta lámina, que dejan devastación, saqueo, ¿no? En los espacios que ejercen su actividad y dejan por lo menos dejan un desastre, ¿no? Dejan a las administraciones sin recursos, dejan a las administraciones las entrantes, las dejan muchas veces sin posibilidades de salvar lo que estas administraciones que ejercieron la economía extractiva lo hicieron. Bien, una parte más adelante de lo que expondré es precisamente cómo funciona en un lugar específico en el cual estuvimos haciendo trabajo de campo, etnografía, y además de otras estrategias que utilizamos de investigación. Bien, vamos a estudiar una alcaldía que está en la Ciudad de México, en la parte central de la Alcaldía de México. No sé si se llega a ver mi cursor, pero es la Alcaldía de Coyoacán. En la Alcaldía de Coyoacán, ¿no? Tiene un proceso de consolidación de este grupo, de esta facción política a partir del 2009 y llega a su término en el 2018, porque todavía queda un año del siguiente alcalde de este grupo, pero que renuncia a la alcaldía y porque pues ya la presión del gobierno central es demasiado fuerte y se va. Entonces, estudiando este proceso, quisiera yo decirles una cuestión. Muchas veces la antropología ha sostenido que una de las mejores estrategias para desnudar las relaciones sociales asociadas a un espacio político, es evidenciar cómo funciona, es poniendo atención a la confrontación entre los grupos que la componen, y entre ellos y otros espacios económicos y políticos. Esta confrontación muchas veces revela los antagonismos que existen por conservar o acceder al poder, y siguiendo esta propuesta, se ha encontrado que la dinámica de esta alcaldía de Coyoacán ha revelado cómo los conflictos que la facción política que la controló en el periodo que ya les dije, de 2009 hasta 2018-19, tuvo en el transcurso de ese periodo, y cómo se confrontó constantemente, tanto con los vecinos, a los cuales les vieron afectados sus intereses, como a otros grupos políticos. Y además, finalmente, acabó confrontándose con Morena a partir del 2015, y con el gobierno central a partir del 2018. Entonces, esta diapositiva lo que muestra es cómo está estructurada la Ciudad de México en alcaldías, y vamos a estudiar esta alcaldía. Es usual que el fortalecimiento de las facciones políticas, como he dicho, se sustente en redes clientelares, particularmente en demarcaciones con bajo índice de desarrollo social. Esta ya es
como están viendo, aquí está Coyoacán y aquí ya la están viendo en particular. Estas son las secciones electorales, está dividida en las secciones electorales de Coyoacán y está marcado con un símbolo más oscuro, o sea, las que son secciones que tienen bajo índice de desarrollo social, y las que tienen el color más oscuro todavía son las que tienen muy bajo índice de desarrollo social. Y entonces encontramos dos áreas. La que está en el centro es algo que los chilangos como yo conocemos como los pedregales, y la parte del lado, para ustedes la derecha, para mí también, el lado de la derecha es la zona que se conoce como los Culhuacanes. Vamos a trabajar sobre estas dos zonas en términos de lo que serían los efectos que va a tener esta economía extractiva sobre los procesos sociales y políticos de Coyoacán. Son zonas con índice de desarrollo social muy bajo y marcan en mucho el comportamiento electoral que va a haber en Coyoacán, ¿no? Y la gestión que tendrá el gobierno local durante pues casi 10 años. El análisis que realizamos en Coyoacán se sustentó, como le había dicho anteriormente, en la investigación etnográfica, pero también utilizamos la hemerográfica. Integramos una base de datos relacionada con la administración y el desempeño del gobierno local y la estrategia electoral que tuvo durante 4 periodos electorales. También realizamos un estudio del comportamiento político de los liderazgos locales, sobre todo de aquellos que están ubicados en estas dos zonas, en los Pedregales y en los Culhuacanes, y finalmente hicimos un análisis que está complementado con estudio de clústeres estadísticos, de análisis de votaciones de la alcaldía durante el periodo 2009 hasta 2018. Así como muestra esta alcaldía zonas con bajo índice de desarrollo social, en colonias que están densamente pobladas y donde actúan organizaciones político-territoriales muy clientelares, ¿no? Se combina con una población que está en la parte alta, ¿no? Que es usualmente de clase media, que tiende a votar desde hace muchos años, ¿no? Por el Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces tenemos la parte alta que usualmente vota por el Partido Acción Nacional y estas dos zonas que podríamos decir durante muchos años fueron perredistas y ahora votan por el movimiento de Renovación Nacional, Morena. Bien. Son zonas que tienen muchísima importancia electoral. Si vemos, estos son los distritos locales, y lo que encontramos es que hay hasta 205,000, son las colonias, perdón, son las colonias de los Pedregales, y encontramos que hay 205,820 personas que pueden votar ahí. Parecen pocas, pero para el caso de Coyoacán no es tan poco, y en el caso de los Culhuacanes son 33,000. Bien, vayamos al siguiente mapa. Perdón, el siguiente mapa es el siguiente mapa, no el mapa anterior. Decidió mi computadora, espérate, ok. Les voy a explicar un poco cómo, esta es la votación para jefe delegacional por sección en 2009. Quisiera explicar un poco qué es lo que estoy haciendo en estos mapas, porque si no puede resultar un poco extraño. Como hice un análisis de clústeres, en este caso 4 clústeres, lo que uno puede encontrar es que las zonas, por ejemplo, que tienen el color más claro, son aquellas donde tendencialmente, porque acuérdense que los clústeres son así, el PRD obtuvo el 32.3% de los votos, y el PRI el 17.2% y el PAN el 29.1%. Más amarillas, que son las dos zonas que más o menos nos interesan y más o menos tienen un comportamiento similar, lo que encontramos es que al PRD votaba en ese entonces 45.7%, mientras que al
PAN el 20.8. El más azul de todos, que quizás los colores no se vean muy claramente, pero la parte más azul que les decía que es la parte de arriba, aquí el PAN llega a votar por el PAN hasta el 52% de los votantes, mientras que por el PRD apenas el 15%. Entonces, queda muy claro que las zonas, digamos, que es referido, que tienen el más bajo índice de desarrollo social, son además aquellas que tienen un comportamiento electoral asociado, digamos, a lo que podríamos pensar es no solamente una estrategia clientelar, sino también porque hay más trabajo político por parte había más trabajo político por parte del PRD, mientras que estas zonas, pues ideológicamente están más asociadas con el PAN. Bueno. Entonces, lo que uno puede encontrar, si analiza otra vez esta diapositiva y la compara con la número 7, es que, bueno, hay una cierta correspondencia muy estrecha entre dónde están los votos a los partidos y dónde está el índice de desarrollo social. Entonces, más o menos corresponde a estas dos zonas. Las profundas diferencias económicas que uno puede encontrar en Coyoacán entre esta zona alta de aquí. Esta zona no la cuentan, la que está a mi izquierda, porque en realidad creo que son dos secciones electorales y ahí está la ciudad universitaria, o sea que en realidad deben de votar 300 personas allí, pero pues como es una zona muy amplia, porque es toda la ciudad universitaria, pues se ve muy grande, ¿no? El espacio. Pero es porque las secciones electorales funcionan de esa manera, ¿no? Tienen más o menos 1,000 votantes, ¿no? Y hay unas que son muy pequeñas para no rebasar ese número de votantes y otras muy amplias porque tienen poca población. Entonces, lo que hemos encontrado aquí es que estas diferencias económicas que existen entre la parte alta y estas dos zonas que estamos manejando, ¿no? Ha propiciado pues estas alianzas partidarias, Vamos a plantear de la siguiente manera. Si contásemos los votos totales de estas dos zonas y contásemos los votos totales de las zonas azules, es muy probablemente el PAN hubiese ganado. Pero en el 2009, que es el año en que primero estamos viendo las cosas, el PRD se asocia a dos partidos que conocemos todos, los que vivimos aquí en México. Uno es el Partido del Trabajo y el otro en ese entonces se llamaba Convergencia y actualmente es Movimiento Ciudadano. De esta manera es como el PRD en esta zona compite exitosamente contra el PAN, ¿no? Obteniendo una diferencia de 21,000 votos. Si se hubiera ido por la libre, es decir, él solo, la diferencia hubiese sido solamente de 919 votos en contraposición al PAN. Aquí lo vemos de otra manera. El tamaño vamos a decirle, de las burbujas, de las bolitas, es la intensidad del voto, ¿no? No solamente es dónde está ubicado el voto por las secciones, por los clústeres y en las secciones electorales, sino la intensidad del voto está dado por el tamaño de la bolita. Entonces, mientras más grande es la bolita, que evidentemente no pasa de 1,000, pues es que hubo mayor intensidad de voto en esa zona, o hubo una mayor intensidad de voto, y muchas veces, por ejemplo, en las que tienen los más grandes los círculos y son el color más azul más intenso, pues ahí el PAN tenía aproximadamente el 52% de los votos. Entonces, hay una diferencia que se va dando aquí, muy clara, entre lo que es el voto hacia el voto hacia el PRD y el voto hacia el PAN. Bien. Si viésemos el mapa de otra manera, es decir, si viésemos el mapa
desde un punto de vista de toda la Ciudad de México, podemos ver que en Coyoacán el PAN, ¿no?, tiene zonas pues importantes en términos de preferencia hacia ese partido. Y arriba tenemos a la delegación Benito Juárez, que es una de las más panistas, por eso le llaman muchas veces la Laguna Azul. Y luego pues tenemos la Miguel Hidalgo, que tiene pues una zona muy de niveles socioeconómicos muy altos, que hace asociados muy rápidamente con lo que es el voto hacia el PAN. Este es Santa Fe, la parte que es de Coajimalpa, que da hacia el rojo, que ahí votaron por el PRI, por razones que hoy no voy a tratar, pero pues se ve que hay una preferencia hacia ese partido. Entonces, la investigación etnográfica y hemerográfica que realizamos indica que en el trienio 2009 a 2012, la facción que gobernará hasta 2018 cimenta sus relaciones políticas en el ámbito delegacional, lo cual les permite impulsar su estadía en la administración del gobierno local, fortaleciendo para ellos sus acuerdos con las organizaciones territoriales. Esta facción además se dedica a criticar pública e insistentemente la gestión del gobierno local que vence entonces, lo cual tiene eco por el deficiente desempeño del jefe delegacional de ese entonces, lo cual genera un ambiente propicio para vincularse con una organización muy reconocida en México, ya que su dirigente recibió dinero y lo sacaron un video, que es el licenciado Benjarano, que es el dirigente de Izquierda Democrática Nacional, y también en esta zona va a estar actuando lo que conocemos como la Nueva Izquierda, que es lo que quedó ahora del PRD. El notable aumento de votos hacia el PRD en las elecciones de 2012, fíjense nada más cómo aumenta, es un fenómeno que se da en todo el país y en consecuencia en la delegación Coyoacán, y son resultado de la combinación de circunstancias nacionales que se expresan tanto en la Ciudad de México. Aquí estamos en la diapositiva 11 se nota, ¿no?, cómo quedó todo amarillo. Y aquí pues también en Coyoacán, ¿no?, hay una fuerte tendencia a que el voto en las zonas en las que usualmente votan por el PRD llegaron hasta el 50% de votos hacia ese partido en estas zonas, ¿no?, y lo demás más repartido, ¿no? Y lo que encontramos es que en 2012 hay una fuerte debilidad del panismo, que como ustedes saben se expresa en que su candidata a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, no pegó demasiado. La crisis política que el partido Acción Nacional tiene en la Ciudad de México, que los obliga a designar a una candidata a la presidencia externa, que va a ser una candidata a la jefatura de gobierno externa, que será Isabel Miranda de Wallace, que tiene una asociación civil que se llama Alto al Secuestro, y se incrementa mucho el porcentaje de votos, ¿no?, que si bien recibe el PRI en la Ciudad de México, propicia también un proceso muy curioso. En la Ciudad de México, en ese año, el candidato a jefe de gobierno por el PRD recibe un 60% de votos. Ha sido el más alto que ha tenido el PRD en toda su historia. Bajo estas circunstancias, los votos obtenidos del PRD en Coyoacán aumentan notablemente, y pues hay un efecto que no solamente tiene que ver con lo que veremos posteriormente, que es la relación con las redes clientelares, sino hay un efecto también que es resultado de las condiciones generales del país. Hasta delegaciones tradicionalmente panistas, como es la Benito Juárez, que les decía que les dicen la Laguna Azul, la diferencia de votos entre ese partido, entre el PAN y el PRD, es solamente de 400 votos, 450 votos, si mal no recuerdo. Bien, a partir de ese año, ya el grupo que venía
digamos, consolidando su alianza con las organizaciones político-territoriales de estas dos zonas, gana la elección, ¿no? Y es a partir de ese momento, ¿no?, que empieza una constante violación al uso del suelo en las zonas habitacionales de clase media, en los alrededores del centro histórico de Coyoacán, y son cada vez más frecuentes las denuncias en los medios de comunicación por parte de grupos vecinales. Ahora, lo es cierto es que las características de la elección de 2012 diluyen el descontento, vuelve a ganar el PRD en esta zona, y lo que es ahora, lo que ya claramente es cada vez más evidente, que es la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, que siempre la hubo, pero ahora ha tenido mucha presencia en los periódicos, se comienza a consolidar en la administración que ahora va a iniciar como jefe de gobierno Marcelo Ebrard. La permanencia del PRD en el gobierno central y en la mayoría de las delegaciones diluye en toda la Ciudad de México las posibilidades de controlar los abusos de las administraciones locales, porque hay componendas económicas y políticas entre ambos niveles de gobierno. El gobierno central prefiere dejar pasar la corrupción administrativa de los jefes delegacionales para no evidenciarlos ante los ciudadanos, lo que le puede propiciar perder votos y consenso. No es una afirmación en el aire. En los trabajos de campo realizados en diversas delegaciones en diferentes momentos, fue una constante la reticencia del gobierno central por castigar a los funcionarios que cometieron hurtos y tropelías en los gobiernos locales. Ciertamente sí hubo sanciones de los órganos de control interno, pero en la mayoría de los casos la tendencia fue a considerar delitos graves como faltas administrativas. Fueron sorprendentemente timoratas para detener las evidentes violaciones de las normas de uso de suelo en las diversas delegaciones y en el caso estudiado en Coyoacán. Ahora, como ya se ha dicho, esto se explica tanto por la cobertura por el gobierno central, ¿no?, pero también por la estructura de protección política que se sustenta en el apoyo de los grupos territoriales y en el poder cada vez más fuerte que tiene este grupo. Como veremos más adelante, la permisibilidad de la expansión inmobiliaria mediante el uso del suelo es una de las estrategias de capitalización más redituable, a la vez que es una de las prácticas que causan mayor irritación y propician la movilización de los vecinos de las colonias que son afectadas. Los medios de comunicación difunden en Coyoacán, ¿no?, que el delegado solicitó 1.6 millones de pesos a una constructora para no clausurar la denominada Torre Céfiro, ¿no? Se exigieron 3 millones de pesos para retirar la clausura de una gasolinera que está en la zona de Culhuacán, la zona que ya hemos visto de esta zona, en este mapa, y la capitalización económica, aunque se enfrenta a las protestas vecinales de sectores medios, porque se deteriora el espacio delegacional, no llegan a propiciar crisis en los gobiernos locales. También lo cierto es que el gobierno de Mancera, que es el gobierno de 2012 a 2018, no es abordado en esta plática, pero sí hay que precisar que algunos de los proyectos mobiliarios que actualmente violentan más fuertemente el uso del suelo de la Ciudad de México no podrían haberse realizado sin el acuerdo de ambos órdenes de gobierno. La Torre Míquita muy probablemente sea uno de ellos. Bueno, en los primeros años en que la facción de Toledo, Mauricio Toledo, del que hablaremos al final ya más claramente, se apropia de la delegación Coyoacán, se establecen las bases organizativas y prácticas que abrirán la puerta a la economía extractiva de la gestión pública. Esta economía requiere reorganizar la forma en que se desempeñan las actividades de las direcciones que integran la delegación y que tendrán un papel diferenciado. Voy a cómo están organizadas. Ahora, es una organización informal, ¿no? Y lo que hacen
hace esta delegación es diferenciar en 4 estratos a los integrantes de la delegación, ¿no? Y a cada uno le va empezando a dar una cierta actividad. Por ejemplo, a lo que es la burocracia directiva, ¿no? Está aquí, tiene, por supuesto, tiene como uno de los papeles más principales regular el juego político entre la delegación y el gobierno central, así como entre la delegación y los grupos políticos territoriales. Actúa sustancialmente como gerente, cuyo propósito es maximizar la expoliación de los recursos públicos, organiza y dirige y encabeza las actividades de estratos subordinados en su beneficio y a la vez distribuye parte de las ganancias en el conjunto de la estructura informal. Sus integrantes planifican e implementan en parte los procedimientos para obstaculizar tanto la intervención del gobierno central en términos de auditorías administrativas y como disolviendo el impacto de las denuncias ciudadanas en los medios de comunicación. O sea, hablan a los periódicos, negocian con los periodistas, o por lo menos así se hacía antes, así como negociar con grupos disconformes, ponen una mesa de trabajo, en fin. Después tenemos a la mesoburocracia. La mesoburocracia, dentro de todo el trabajo que realizamos, es el estrato más interesante, porque el otro tiene actividades muy obvias, pero aquí es donde este estrato operacionaliza los dictados de la burocracia directiva y los convierte en prácticas que propician y enmascaran los procedimientos a través de los cuales se capitaliza la gestión pública. Destacan aquellos que tienen que ver con la manipulación de la información o de la documentación interna. A eso me refiero, son capaces de desaparecer o reaparecer archivos, y cuando reaparecen estos archivos ya tienen modificaciones en los documentos de uso de suelo o en las cotizaciones. A partir de las instrucciones que reciben, cambian requerimientos y especificaciones de licitaciones y concursos públicos con el propósito de beneficiar a proveedores específicos con quienes previamente se han pactado, negociado sobre precios para quedarse con un diezmo, con una parte, un 10% es el diezmo, pero puede ser más, del sobreprecio, ¿no?, que le dan a los bienes y a los servicios. Destaca propiciar errores u omisiones en la información que permitan acotar o redireccionar decisiones jurídico-administrativas. Es decir, por ejemplo, se mide mal o meten información mala de un predio, de un terreno, y entonces a la hora que empieza la cuestión jurídica y administrativa, pues no está bien medido el terreno, eso les permite ganar tiempo, ¿no? Y todo esto permite impulsar la economía extractiva. También tiene un papel que a veces no desean, que es el de proteger a los directivos, en el sentido de que ellos son los que muchas veces son sujetos a las auditorías administrativas, o digamos comúnmente son quienes pagan el pato, porque son pues un grupo más susceptible a la penalización y a las sanciones, ¿no? Están más sujetos a las vaivenes del poder interno, que los puede dejar desprotegidos, y pues en ese sentido muchas veces son chivos expiatorios. También aquí, a pesar de todo, es el espacio donde podemos encontrar más parientes y amigos de la burocracia directiva, del jefe delegacional, del alcalde actualmente, ¿no?, donde están, digamos, su equipo, su grupo, ¿no? Luego tenemos las infraburocracias. La infraburocracia, ¿no?, es aquella que muchas veces, pues podríamos decir, ¿no?, es lo que reúne a los burócratas más de base, ¿no?, como son los burócratas de calle. Los burócratas de calle les llamamos así a los tipos que realizan actividades administrativas de casa en casa, de colonia en colonia, ¿no? Y muchas veces sus jefes les llaman empleados de enlace, pues porque son de enlace con vecinos y organizaciones, ¿no? Y son los que atienden la gestión ciudadana, ¿no? Laboran en los espacios menos favorecidos, por decirlo de una manera bonita, por decirlo de una manera clara, los espacios más feos de las delegaciones, los edificios más derruidos, ¿no?, los espacios más
más oscuros, ¿no? Son los menos beneficiados con la economía extractiva, ¿no? No tienen capacidad para tomar decisiones normativas u operativas, ¿no? A veces pueden obtener recursos de que llega un ciudadano a pedir un servicio y obtienen un ingreso de dárselo a condición de que dé una cuota, ¿no?, personal. En fin, ¿no? Y finalmente tenemos la infraburocracia temporal. La infraburocracia temporal, pues aquella que es contratada, por ejemplo, en espacios, espacios asociados con campañas electorales, o sea, en los tiempos de las campañas electorales, y son aquellas que tienen las condiciones más precarias, laboralmente más cuestionadas, pero son aquellos muchas veces muy importantes, porque son quienes hacen trabajo político para las alcaldías, para las delegaciones, cuando se pretende fortalecer redes clientelares y adhesiones vecinales con propósitos electorales, y muchos de ellos se presentan cuando pasan por las calles de la ciudad como militantes partidarios, cuando en realidad están contratados por las administraciones locales, o en este caso por la de Coyoacán, y reciben pocos ingresos, ¿no? Pero pues evalúan que, aunque no tienen un trabajo seguro, metiéndole ganas, ¿no?, teniendo una buena relación con el jefe, probablemente consigan para la próxima administración pues un trabajo ya en la que yo llamo infraburocracia no temporal. Por supuesto, la diferenciación social y salarial de los 4 estratos arriba mencionados marca distancias que son percibidas por ellos muy claramente, ¿no? Pero es muy curioso porque en los hechos se diluye esa diferencia, porque comparten, aunque sea mínimamente, los beneficios de participar en la economía extractiva. Esto propicia complicidades, alianzas que difuminan las confrontaciones y disminuyen la posibilidad de que surjan testigos comprometedores, alguien que vaya a acusarlos, que vaya con el chisme, como se dice a la mexicana. Entonces, pues esta es la tabla, ¿no?, digamos, descrita de cómo funciona esto, y lo que muestra es que los beneficios asociados a la economía extractiva hace también necesaria otra cosa, hace necesaria que existan acuerdos transadministración. Los acuerdos transadministración son aquellos que facilitan que cuando un alcalde, un jefe delegacional entra a un puesto, ya le debe favores al que sale. Es decir, cuando se postula a alguien, ya tuvo una alianza con digamos, con la burocracia directiva anterior, para que de esta forma se queden personas de la burocracia directiva que está saliendo, y también que no les vaya, digamos, a poner los trapitos al sol, como se dice comúnmente. Entonces, la continuidad de las prácticas administrativas que se propician a través de la capitalización de los puestos públicos, ¿no?, es muy importante porque obstruye cualquier tipo de supervisión realizada por los órganos de transparencia y fiscalización, ¿no? Muchas veces las pruebas que tenía el órgano de control interno se difuminan o desaparecen en los procesos de entrega-recepción. Por supuesto, dichos procesos generan también tensiones entre los intereses de la administración entrante y los intereses de la administración saliente, ¿no? Y a veces hasta se producen conflictos entre las áreas operativas, ¿no?, quienes buscan capitalizar los puestos administrativos obtenidos o en los que se quedan en beneficio de los dirigentes de cada uno de los grupos. También es un momento muy curioso, cuando sale una administración y entra otra, es el momento en que se realizan acuerdos con líderes territoriales para que formen parte de la mesoburocracia. Es decir, se les busca como intermediarios políticos, ofreciéndoles un puesto en la burocracia.
Esta dinámica es importante porque usualmente agiliza la interacción entre funcionarios del gobierno local y los grupos territoriales, ¿no? Se recontrata incluso a la burocracia de calle, ¿no? De la que ya hemos hablado. Y bueno, muchas veces es en este momento en que, pues, todos los intermediarios que se encuentran en lo que yo llamo la zona gris, donde encabezan demandas vecinales y al mismo tiempo pretenden convertirse en representantes o en emprendedores políticos, buscan espacios con la delegación para ser contratados como pues estos intermediarios, estos enlaces con el gobierno, ¿no? El funcionamiento de Coyoacán, de lo que hemos estado viendo, no se puede explicar sin la presencia de los intermediarios de la infraburocracia y la burocracia temporal, quienes pueden, por ejemplo, bajar, así se dice, los programas sociales, direccionan el gasto de programas sociales o de programas preelectorales cuando se entregan las famosas tarjetas de adhesión, los tinacos para el agua, las tablets que les llaman, ¿no? Las iPads, los tablets para los niños que se reparten en las escuelas, entre otra cantidad de programas. Entonces se reorganiza así una forma de extracción que les presento yo en esta lámina. ¿Cómo es que se generan los flujos de la economía extractiva? El punto de partida es el control de la alcaldía, que está marcado aquí con el 1, que es el espacio estratégico para administrar los recursos públicos, que requiere que un líder de facción sea designado como alcalde a través de elecciones abiertas y cuente con el apoyo político electoral de redes que controlan territorios en la demarcación. Apoyo que es obtenido mediante acuerdos para bajar gasto social o en caso de resultar ganador. Con este control es posible iniciar la capitalización de recursos públicos, que está aquí con el número 2, y empezar a empezar a realizar prácticas de intermediación de gestión, las cuales son políticamente indispensables para fortalecer la relación con dichas redes, ¿no? Los servicios que la alcaldía debiera proporcionar a la población se otorgan a sectores que son importantes a los votos, aquí en este caso de Coyoacán, a la zona de los Pedregales y de los Culhuacanes. Ya voy a ir terminando, con esta lámina voy a empezar a terminar, porque ya estoy sobre el tiempo. Y los cuales son prácticamente indispensables para fortalecer la relación con esas redes, ¿no? A la vez, los servicios que la alcaldía debería proporcionar a toda la población se otorgan sustancialmente a sectores cuyos votos de agradecimiento por los recursos obtenidos, ¿no? Permitirán establecer esta red clientelar, ¿no? En términos de votos, ¿no? Se acumula capital económico, es cierto, y ese capital económico es lo que usualmente llamamos la corrupción, pasa al espacio del enriquecimiento y la acumulación personal, pero ahí se queda. Lo que es importante y lo que estoy tratando de destacar es este espacio que usualmente no se destaca cuando uno ve qué es lo que está sucediendo como espacio de control político territorial y de control de la gestión administrativa en un gobierno local, ¿no? Bueno. Después tenemos que este capital económico, la parte que no se utiliza para enriquecimiento y acumulación personal, pasa al gasto social, y del gasto social, ¿no?, pasa al fortalecimiento político territorial, ¿no?, y el político territorial a través de la relación con las organizaciones sociales, y finalmente estamos ya en la parte que genera más capital político, es decir, genera prestigio, genera poder, ¿no? Y ese capital político que genera prestigio y genera poder se puede después capitalizar en un puesto público más alto que el de ser alcalde, etc. De esta forma, ya no voy a quedar hasta allí, creo que me extendí demasiado. Creo que en términos generales lo que les estoy tratando de mostrar es que esta forma digamos, de circulación de la economía extractiva, ¿no?, es la que permite y alimenta, ¿no?,
que estos lugares sigan teniendo los votos que tuvieron. Si viésemos el último cuadro, que este es el de 2018, en estas elecciones, curiosamente, la vemos que ganó aquí el PRD, todo, ¿no? Pero es muy curioso porque como el PRD hace alianza con el PAN, ¿no? Pero tiene un candidato perredista, pues gana el PRD en la delegación, ¿no? Entonces hay una parte de los votos que son resultado de la coalición de dos partidos y otra parte de los votos que son resultado de la reproducción de las relaciones clientelares que se siguen dando a través de la economía extractiva, pero entonces queda la delegación como ustedes la pueden ver, ¿no? Entonces esos dos procesos hacen que, digamos, arrase el PRD en 2018 en la delegación Coyoacán. Y aquí están los datos de dónde estuvieron estos. Mauricio Toledo, perdón, estoy viendo, se me fue la pantalla, de Mauricio Toledo, que es digamos, el líder de este grupo, que ahora se encuentra en Chile y la Suprema Corte de Chile acaba de decir que no lo van a extraditar. No sé si qué vaya a pasar en el futuro. Muchísimas gracias. Este es mi gato y pues me gustó mucho que estuviera en esa posición viéndome. Bien, muchas gracias. Les agradezco muchísimo su paciencia. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ha sido muy interesante, muy ilustrativa de funcionamiento de la economía extractiva relacionada con el poder político y las facciones políticas adheridas a esas relaciones que tienen con distintos grupos con poder territorial. Vamos a pasar a las preguntas, de haberlas. No sé, por parte del colegio que está manejando lo que es YouTube, si hay alguna pregunta ahí. Bueno, tenemos una pregunta de doctor Ignacio. Si nos hace el favor, doctor Ignacio, de hacer su pregunta o sus comentarios. Pues primero, buen día y después, pues felicitar al doctor Héctor Tejeda por su excelente ponencia, un trabajo de campo muy, muy a detalle. Normalmente los investigadores de gabinete, como nosotros vemos la democracia, las elecciones de manera muy, muy simple, y ahora lo que nos muestra el doctor Héctor Tejeda es la parte fina de cómo está funcionando en realidad todo el sistema político mexicano, que no ha cambiado mucho. O sea, lo que han cambiado son los diferentes partidos políticos, pero el andamiaje, como dice el doctor Tejeda, es muy parecido. Fíjese, doctor, que su ponencia me hizo recordar por ahí dos artículos muy interesantes, uno de North, de Wallis, de Wengas, que habla sobre las sociedades cerradas, sociedades abiertas. Y por ahí lo que dicen estos autores es que hay élites, cacicazgos, que se apropian, básicamente a partir de las reglas, se apropian de los recursos. Y entonces justo hoy con su ponencia veía esa parte empírica de cómo ciertos grupos, cacicazgos, facciones del PRD, se van apropiando y van luchando, ¿no?, por los recursos. Hay una lucha ahí electoral, política electoral por los recursos. Y me vino a la mente también otro artículo que se escribió, más bien un libro de Acemoglu que se escribió hace mucho tiempo, ¿por qué los países son pobres?, ¿no? Algo así el título de Acemoglu, en donde indicaba que hay reglas extractivas, y eso lo vinculo con ese aporte que tiene sobre las economías extractivas que usted menciona. Y en ese sentido lo que dice Acemoglu es, hay reglas extractivas que permitan a una élite apropiarse, dadas las reglas que están operando, dada la estructura que van generando a partir de esas reglas, se apropian de la riqueza. Y aquí viene mi pregunta. En realidad, lo que veo es que los liderazgos empiezan a generar ciertas élites, cierto poder político, que los hace posicionarse políticamente primero y después económicamente.
pero eso finalmente afecta el desarrollo y el desempeño de la democracia. Y eso es lo que ha estado operando en México, pues yo diría que durante siglos, o sea, porque no es nuevo esto, ¿no? Lo experimentamos con el PRI de una manera más corporativista. No eran facciones, sino eran ciertos grupos corporativos que manejaba el PRI, la CNC, la CNOP, ¿no? Con sus diferentes secciones. Digo, entonces mi pregunta va en el sentido, ¿esto es histórico? De acuerdo a los estudios que usted está desarrollando, ¿esto ha sido histórico? O sea, ¿podríamos pensar que esto es histórico en el caso mexicano? Que esos liderazgos que luchan por algo o que ponen la lucha de algunas banderas de reconocimiento de sectores sociales, y una vez que se posicionan, pues se apropian de esos mecanismos políticos, de esos mecanismos electorales, pero también de los mecanismos económicos, como bien lo dice, generan esas economías extractivas. ¿Podríamos pensar que esto es histórico? Esa es la pregunta. Y después, ¿qué podemos hacer, doctor? Porque cuando nosotros lo visualizamos desde la parte académica, lo vemos bonito porque decimos, pues cambiemos la regla electoral, modifiquemos, pero el funcionamiento es completamente diferente. Entonces, la verdad es que lo felicito por ese trabajo tan fino en términos de la investigación, porque no solamente es la parte etnográfica, sino también hay una parte cuantitativa muy interesante. Entonces, felicidades y pues esa sería la pregunta, doctor. Muchas felicidades. Gracias, doctor Ignacio. Pasamos a la respuesta del doctor Héctor. Si nos hace el favor, doctor. A ver, voy a tratar de responder. ¿Puedo compartir todavía pantalla? Sí, claro, por supuesto. Ok. Mire. Ok. No, es una cosa muy rápida. ¿Se acuerdan de mi presentación al principio, que estaba yo mostrando cómo cambiaron los colores del PRD de Cárdenas al PRD de Mancera? Y esta es el cierre de campaña de López Obrador. Nada más quería que vieran. Y es un color, pues, que parece todo más o menos tipo morena. Por ahí hay un poco de rojo, ¿no? Pero es el Estadio Azteca. Cuando me fui al cierre de campaña y saqué esas fotos. Bueno, ya eso es lo único que quería yo compartir en este momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa allí? Fíjese, no había colores, no había facciones, no, por lo menos me parecía que no había, ¿no? O sea, había como un movimiento que era el de López Obrador, que estaba en otro contexto, ¿no? Que es un grupo, o sea, López Obrador no permitió facciones ni nada, ¿no? Pero cuando pierden las elecciones en la Ciudad de México, el Morena en el 2021, cambia la política. Porque hasta el 2021, del 2018 al 2021, dijeron, vamos a hacer una política nueva, no vamos a establecer relación con los grupos territoriales tradicionales, sino que vamos a hacer una nueva, buena o mala, pero una nueva, decían, ¿no? Vamos a hacer grupos nuevos, vamos a hacer una política nueva, ¿no? Pero cuando perdieron en el 2021 se dieron cuenta de que sin los grupos territoriales no pueden mantener, pues, el espacio político. Entonces, hay una transformación y se regresa a lo que ahora le voy a contestar. Mire, yo no sé si es historia. Bueno, no quiero contestarlo como historia, porque la palabra historia es muy vaga. Lo que quiero decirles es que a mí me da la impresión, por lo que he estudiado en los últimos 20 años, perdón, lo sangrón que puede sonar, pero pues sí me he dedicado a eso de 25 años, lo que he estudiado es que hay una serie de prácticas que se reproducen porque hay una manera de generar una estructura política. Y esa estructura política, ¿no?, en México sí está muy asociada al piso, o sea, está muy asociada a grupos que tienen control en las colonias, en los barrios, ¿no? Sobre todo de clase media baja hacia abajo, ¿no? Y entonces, doctor López, yo lo que le diría es, no creo que sea historia, pero sí es una forma de hacer política. Y esa forma de hacer política era la que me llamaba la atención desde que hice la tesis de doctorado, que era, ¿por qué se hace política de esta manera? Y claro, soy antropólogo, empecé con el rollo cultural, pero luego me di cuenta que era muy suficiente solamente lo cultural y que había que buscar, pues, más redes, más
más hilos, ¿no? En la inauguración del día de hoy se hablaba de la relación de economía y política. Yo creo que hay que hablar de la relación entre economía política y, como uno de los que intervino también lo dijo, pues como medio de todo. Y eso es lo que he estado tratando de hacer. Ahora, no me estoy echando flores a mí mismo. Yo lo que creo es que sí hay prácticas muy claras de la manera en que se hace política en México, que están determinadas por cómo funciona el sistema político, pero también hay una parte en cómo nosotros mismos queremos que, vamos, pensamos que debería de funcionar. Ahora, en un país con la pobreza que tenemos, yo no puedo entender cómo hay un discurso que se llena la boca con la palabra democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que no tiene para comer, primero tiene que resolver ese problema antes de ponerse a votar. Y si hay grupos políticos que entienden que para que vote de cierta manera le pueden dar de comer o le pueden dar por lo menos una parte, una beca, ¿no? Pues eso ya está solucionado. En el caso del PAN, en el Distrito Federal, pues es un partido más ideológico en el sentido de que los que votan por el PAN votan por una serie de principios que son más o menos todos conocemos. Entonces no me voy a referir a ellos, pero son más una cuestión ideológica, excepto cuando el PAN fue gobierno, cuando fue presidencia, que uno de repente veía que llegaban a los mítines campesinos de Veracruz, acarreados por el PAN. Decían, mira, estos ya aprendieron, ¿no? Las mismas prácticas que tenían los otros partidos. Entonces, hay una manera de hacer política que si no le llamaría historia, sí le llamaría estructural. Y esa estructura no ha cambiado, doctor López. No sé si me expliqué. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. muy claro. Bueno, y gracias, doctor Ignacio, también. Tenemos tiempo como para una o dos preguntas más. No sé si de parte del colegio o de los asistentes quieren hacer alguna pregunta. No, doctor, no tenemos ninguna pregunta de este lado. Ok, gracias. Entonces, pues vamos a ir cerrando. A mí personalmente me pareció una ponencia, como dije anteriormente, muy interesante, muy bien realizado el estudio que une esas técnicas de investigación cualitativas y técnicas de investigación con la técnica del clúster, más cuantitativas, con una mapificación, por decirlo de esa manera, ¿no? Con sus conos antropológicos, como nos decía el doctor, y que centra muy bien las posibilidades de la democracia mexicana, como nos acaba también de comentar, ¿no? En un país donde los índices de pobreza y los índices de precariedad son tan altos, con porcentajes de población pues que tiene que atender a sus necesidades básicas. Hablar de democracia parece un subterfugio más para abonar a esas economías extractivas y a esos clientelismos o nuevos clientelismos con base en los programas sociales. Que Morena se haya adherido después de la pérdida de poder en la Ciudad de México y en la Ciudad de México a esos presupuestos, eso se ha visto también reflejado en las elecciones a nivel subnacional, donde se ha aliado con determinados grupos con poder territorial, y creo que es un elemento a estudiar en términos comprensivos de lo que está ocurriendo y de la ampliación del poder morenista a nivel de toda la federación, ¿no? No solo Ciudad de México es un microcosmos con su propia idiosincrasia, sus delegacionales, pero creo que es un microcosmo de lo que está ocurriendo en buena parte del país, ¿no? Todo parece indicar que si Morena va a seguir ganando elecciones, sobre todo esta de 2023, y permanece en 2024, más allá de López Obrador,
podemos reproducir de alguna manera un periodo priista con mucho populismo por medio, ¿no? Por mi parte sería todo. No sé si el doctor Héctor nos quiere hacer el favor de hacernos un cierre de su interesante conferencia y con eso concluiríamos. Gracias. No lo escuchamos, doctor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Tengo uno de esos micrófonos muy sensible que si lo toca uno de repente se apaga. Discúlpenme, ¿no? Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a usted, doctor Taguenca, y a usted, doctor López Sandoval, pues ¿no? Sus intervenciones y a todos los que han estado aquí, pues su paciencia con, pues, conmigo y a los integrantes del Colegio Libre de Hidalgo que están aquí presentes, a los cuales no tengo el gusto de conocer personalmente, pero me da mucho gusto conocerlos a través de la pantalla. Pues les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de estar en esta reunión y pues espero estar con ustedes pronto y tomarnos un café. O algo más fuerte, si quieren. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Queda cordialmente invitado a Pachuca de Soto, donde está el colegio, donde también nos situamos nosotros y, por supuesto, el doctor Ignacio y los presentes también quedan invitados, ¿no? Con esto nos despedimos de la conferencia Les agradezco muchísimo. seguidamente, 11:30, iniciamos con la primera mesa. Les invito a participar en ellas. Perdón por haberme tomado más tiempo del que debería. No me di cuenta. No se preocupe, ha Cuídense. estado muy Hasta bien, doctor. luego. Gracias, cuídese.